El contexto de este devocional es Génesis 20, 1 al 18. Después, Abimelec llamó a Abraham y le dijo: ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Qué pecado cometí contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Lo que has hecho conmigo es algo que no se hace. También le dijo Abimelec a Abraham: ¿En qué pensabas cuando hiciste esto? Y Abraham respondió: Pues simplemente pensé que aquí no hay temor de Dios y que me matarían por causa de mi mujer, aunque la verdad es que sí es mi hermana. Es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Por eso la tomé por esposa. Cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre y andar errante, yo le dije: en todos los lugares a los que lleguemos, tú me vas a hacer el favor de decir que yo soy tu hermano. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Además, le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelec: Mira, aquí delante de ti está mi tierra, quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo: A tu hermano le he dado 1000 monedas de plata. Eso te cubrirá como un velo a los ojos de todos los que están contigo y ante todos. Tu honor está a salvo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos, pues por causa de Sara, mujer de Abraham, el Señor había cerrado completamente la matriz de toda mujer en la casa de Abimelec. Génesis 20, 9 al 18. Abraham y su familia se habían trasladado hacia el sur y habían llegado hasta Gerar. Estando allí, una vez más, Abraham desconfió del cuidado de Dios hacia su familia e hizo lo mismo que 20 años atrás había hecho en Egipto. Se puso de acuerdo con Sara para decir que ella era su hermana. Abimelec, el rey de Gerar, mandó a buscar a Sara para hacerla su esposa. Esto tal vez no tuvo tanto que ver con una cuestión romántica, sino más bien con las costumbres de aquel tiempo. En la antigüedad, el hecho de tener un gran harén era una señal de prestigio y poder, sobre todo si ese harén estaba integrado por mujeres provenientes de familias adineradas e influyentes como la de Abraham. Sin embargo, a pesar de la cobardía y de la falta de confianza de Abraham, Dios no permitiría que las cosas avanzaran. Por ese motivo le habló a Abimelec en sueños y le dijo que si tomaba como esposa a una mujer casada sería castigado con la muerte. ¿Cuál fue la reacción de Abimelec? A pesar de ser un rey pagano, Abimelec demostró respetar al Dios de Abraham, hasta el punto de llamarlo Señor. Además, demostró reconocer la grandeza de Dios al apelar a su justicia, ya que él había obrado en inocencia al pedir que le trajesen a Sara para tomarla como esposa. Obviamente, Dios reconoció su honestidad y le ordenó devolver a Sara a su marido, cosa que Abimelec hizo inmediatamente. Además de hacer lo que Dios le había ordenado, Abimelec reprendió a Abraham por lo que había hecho y le preguntó indignado: ¿qué estabas pensando? ¿Por qué nos hiciste esto? Sin lugar a dudas, no era lógico que Abimelec le hiciera esta pregunta a Abraham. No era lógico que este rey pagano estuviese haciendo lo correcto, mientras que Abraham, el hombre de Dios, estuviese actuando de manera equivocada. Qué vergonzoso cuando un creyente es reprendido por un hombre del mundo. ¿Cómo respondió Abraham al reclamo de Abimelec? Al verse sorprendido por el rey, Abraham comenzó a desplegar una serie de excusas. Abraham dijo: simplemente pensé que aquí no hay temor de Dios. El verdadero problema no era que no había temor de Dios en aquel lugar, sino en realidad que no había suficiente temor de Dios en Abraham. Si él realmente hubiese respetado al Señor, sus mandamientos, sus promesas y su protección, entonces nunca habría confiado en sus propias fuerzas para mantener a su familia a salvo. Abraham dijo: la verdad es que sí, es mi hermana. Abraham alegó que en realidad, además de ser su esposa, Sara también era su hermana. Esto era verdad, sin embargo, una verdad a medias, dicha con el propósito de engañar, lo cual la transforma en una mentira completa. Abraham dijo: Dios me hizo salir de la casa de mi padre y andar errante. Esto era una manera indirecta de culpar a Dios por el problema. Lo que Abraham estaba diciendo es que debido a que Dios lo había hecho andar errante por lugares peligrosos, donde la gente no temía al Señor, él se veía obligado a mentir para protegerse y proteger a su familia.
La palabra hebrea que en este pasaje se traduce como errar y que Abraham utiliza aquí, tiene un significado terrible. Esta palabra aparece 50 veces en las Escrituras y nunca con un buen sentido. Se utiliza, por ejemplo, para hacer referencia a los animales cuando se apartan de la manada, a los borrachos cuando caminan tambaleándose, o a las mentiras de un profeta que conducen a la gente por un camino equivocado. Existen otras 6 palabras que se traducen como errar: peregrinar o vagar. Abraham podría haber usado cualquiera de ellas. Sin embargo, cuando habló del camino que Dios le había mandado a seguir, cuando lo envió a alejarse de su familia y de su patria, mientras vivía en Ur de los Caldeos, escogió la peor de todas. Abraham hubiese podido decir: perdóname, Abimelec, por haberte mentido a ti y por haber deshonrado a mi Dios. Por pensar que el Señor no podría cuidarme, me comporté como un cobarde y egoísta. Mi Dios no es como tus dioses de madera y piedra. Él es el Dios de la gloria. Él es el Dios viviente, el creador, el dueño de la tierra y del cielo. Fui un tonto al desconfiar de Él. Pecando contra Dios, también he pecado contra ti. Por favor, perdóname. Sin embargo, ninguna de estas palabras salió de la boca de Abraham. Abimelec no solo devolvió a Sara a su esposo, sino que además tomó de sus bienes y se los dio a Abraham. El rey también le dijo a Sara: mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos, para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Génesis 20:16. Casi podemos escuchar la ironía en la voz de Abimelec al referirse a Abraham como el hermano de Sara. Este regalo del rey tenía el propósito de enmendar cualquier daño que todo este incidente pudiese haberle causado a Abraham y a su familia, y era una evidencia ante todos de que el buen nombre de Sara estaba a salvo. Debido a lo que Abimelec en su ignorancia había hecho, Dios había vuelto estériles a todas las mujeres de su casa. Sin embargo, Abraham oró al Señor y Él las restauró. De este modo, Dios mostró que había aprobado el comportamiento del rey. En este incidente, Abimelec, el rey pagano, actuó de una manera mucho mejor que Abraham, el amigo de Dios. Sin embargo, aunque Abraham había pecado, seguía siendo un profeta y un poderoso hombre de oración. A pesar de que Abraham no confió en Dios como debía, él no lo abandonó.